Bendiciones, mis amados hermanos en Cristo y amigos. Estamos aquí nuevamente para compartirles un fragmento de la palabra de Dios que se encuentra escrito en su santo libro, la Biblia. En esta ocasión compartiremos 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 14. El ministerio de Pablo. Y la palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en esta carta en la que Pablo le escribió a Timoteo, él mismo nos está dando su testimonio de cuando él no tenía a Cristo en su corazón, cuando él los perseguía, cuando él los maltrataba, cuando los mataba. Actualmente, ¿cuántos de nosotros, y voy a hablar por mí, antes de venir a los pies de Cristo, yo mismo me burlaba de los cristianos? No de la misma manera que Pablo lo hacía, de perseguirlos, de asesinarlos, pero yo me burlaba de ellos. Solo miraba a alguien con una Biblia o alguien me comenzaba a hablar de Cristo y yo me burlaba. Pero Dios ya tiene sus planes preparados para nosotros y al tiempo de ellos, Él se encarga de convertirnos a Él. No existen diferentes formas de servir a Cristo, sino una sola: servirlo de corazón, dejando todo nuestro pasado atrás, sin recordar lo que somos. Porque si estuvimos en lo peor, si fuimos malos, pero todo eso, morimos al viejo hombre y nacimos, somos nuevos en Cristo. Demos gracias a Cristo por lo que ha hecho en nuestras vidas. En lo personal, a mí me ha ayudado muchísimo, me ha sacado de muchos problemas, de muchas dificultades. Sí hay pruebas, porque no vamos a decir que ya no va a haber, pero siempre con la confianza en Cristo y siempre Él nunca nos abandona. Reconozcamos la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Solo miremos nuestro pasado. Si hemos cambiado, si de verdad somos cristianos, se va a notar la gran diferencia de lo que fuimos, de lo que aún nos falta por cambiar, porque no somos perfectos, seguimos cambiando día a día. Pero si nacimos a Cristo nuevamente, dejamos muchas cosas que no agradan a Dios. Démosle gracias a Él, porque Él es el que nos fortalece. Él nos da fuerzas cuando nosotros necesitamos, cuando estamos en pruebas, en batallas. Él siempre está con nosotros, Él nunca nos abandona, Él nos fortalece, nos da fuerzas, resistencia. No solo en la vida diaria, en la casa, en la familia, en sus trabajos, sino para trabajar en su obra, en la obra de Dios. Porque para eso nos ha llamado. Dios no solo nos sacó de donde estábamos porque éramos buenos, porque nos lo merecíamos, sino porque ahora, por amor, por agradecimiento, nosotros debemos hacer lo mismo, predicar la palabra con otras personas que lo necesitan, que están tal vez como nosotros estuvimos, o no estuvieron tanto, o están peor. Ese es nuestro trabajo ahora: predicar el Evangelio, ayudar a que ellos salgan de esos problemas, que reconozcan a nuestro Señor Jesucristo, que no se nos olvide nunca de dónde salimos, de dónde Cristo nos sacó, para que nosotros podamos tener compasión de los demás, predicarles la palabra, sembrarles la semilla del amor a Cristo, y el Espíritu Santo se encargará del resto. Pero nosotros estamos aquí para servirle. Pablo en su testimonio nos ha dado un ejemplo, siendo lo peor, como él mismo lo dice, injuriador. Fue un gran siervo de Dios, fue un gran predicador. Nosotros debemos seguir su ejemplo. El ejemplo a seguir es Cristo. Nosotros somos hijos de Cristo y seguimos ejemplo. Pero Pablo nos está demostrando que aún de lo peor, Dios hace cosas buenas. Dios puede hacer maravillas con nosotros. Porque nosotros sin Cristo nada podemos.
para nosotros es imposible agradar a Dios si no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Pero teniendo a Dios, teniendo a Cristo, Dios hace posible lo imposible. En las pruebas, en momentos de enfermedad, cuando muchas personas digan, doctores, en una enfermedad que no es posible, Dios lo puede hacer posible si a Él le complace, si es su voluntad, si son sus planes. Porque los planes de Dios son mejor que los nuestros. Cristo nos salvó para servirle, no para seguir en el mundo de pecado. Porque en ese caso no tendría caso que nos hubiera rescatado. Es como si decir que su sacrificio no contó, no vale para nosotros. Nosotros debemos tener siempre en cuenta el gran sacrificio que Dios hizo solo por amor a nosotros. Dio su único Hijo y nuestro Señor Jesucristo, Él fue a la cruz por amor a nosotros, por perdón de nuestros pecados, para que tuviéramos vida eterna. Aunque vino Cristo para salvar a los pecadores, nosotros debemos reconocer, ser humildes, no solo decir que Cristo ya me salvó, sino ser humildes en nuestra forma de vivir, sirviéndole a Él, porque entre todos esos muchos pecadores estaba yo. Reconozcamos que somos pecadores, reconozcamos que a Cristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque como está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Porque nosotros ya fuimos hechos libres con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos libre albedrío nosotros. Debemos reconocer que nuestro Señor Jesucristo ya nos salvó, pero no nada más por ser salvos, sino que tenemos la vida eterna. Somos siervos de Dios. Tenemos como fin servirle a Él. Él ya nos liberó del pecado. Solo tenemos que reconocer que somos pecadores y apartarnos del pecado, no seguir en lo mismo. Ahora somos sus servidores de Dios. Debemos tener misericordia de los demás, recordar de dónde nos sacó y recordar quién fue el que hizo posible todo, porque nosotros en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio vino a cargar con nuestros pecados, con nuestras culpas. Tenemos vida eterna. No significa que ya no somos pecadores, porque todos somos pecadores, todos tenemos pecado. La diferencia es que ahora lo podemos reconocer y podemos pedir perdón y tenemos que apartarnos del pecado, que es lo principal. Porque de nada sirve reconocer que somos pecadores, pedir perdón si vamos a seguir haciendo lo mismo. En ese caso no es que hayamos reconocido a Cristo, sino que debemos de apartarnos, tratar de vivir día a día en santidad, porque debemos recordar que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que luchar día a día por esa salvación, por estar en la presencia de Dios. Vamos a estar todos, pero ahí va a ser el juicio, si nos vamos a ir al cielo o nos vamos a ir al infierno. Debemos de pensar siempre y ser ejemplo en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos. Que no seamos un mal ejemplo, que digan, ese es cristiano pero está peor que nosotros. No, nosotros tenemos que demostrar que de verdad somos cristianos, que le servimos a Cristo, que ya nos hemos apartado del mundo, porque Jesucristo vino por todos. Él quiere salvarnos a todos, a buenos, a malos. Solo es cuestión de que nosotros lo reconozcamos, de que nosotros reconozcamos que nosotros no somos nada, que somos pecadores y que lo necesitamos a Él a cada momento de nuestras vidas. No olvidarnos nunca de Él, darle gracias en momentos de prueba, en momentos de felicidad, porque el enemigo siempre va a estar ahí, queriendo sacarnos. Entre más lo busquemos, Él más nos va a atacar, y nos va a atacar en lo que más nos gustaba hacer en el pasado, ya sea alcohol, drogas, mujeres, en lo que más sabe que era nuestro punto débil. Él va a tratar de buscarnos. Pero nosotros, ya reconociendo a nuestro Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo y nos ayuda a discernir lo que nos conviene, lo que no nos conviene, y pensando en el futuro, no nuestro futuro terrenal, sino nuestra vida eterna. ¿A dónde vamos a ir después de la muerte?
es lo que debemos tener siempre presente e inculcarle a nuestros hijos también ese respeto, ese temor a Dios. Temor, no miedo, porque es muy diferente tenerle miedo a Dios a tener temor. Temor, respeto, amor. Pero si nosotros no se lo inculcamos, si nosotros no lo hacemos, no lo podemos obligar. ¿Cómo le vamos a decir, lee la Biblia si yo no lo hago? ¿Cómo le vamos a decir, ponte a orar si yo no lo hago? Nosotros somos su ejemplo a seguir. Y reconozcamos nosotros que somos pecadores. Nunca olvidarnos, nunca decir yo ya no soy pecador, yo ya no peco, yo soy perfecto, porque esa es una gran mentira. Reconocer siempre, soy pecador, necesito a mi Señor Jesucristo en mi vida y me aparto del pecado. Mis amados hermanos, esta fue una pequeña reflexión de la Biblia, esperando sea de edificación en sus vidas. Y si alguno tiene alguna petición de oración, no duden en dejarla en sus comentarios. Podemos orar nosotros por peticiones. Dios conoce las necesidades de cada uno, pero si nos unimos en oración, como dice su palabra, si 2 o más se ponen de acuerdo en algo, las cosas serán hechas. No duden en dejarlo y nosotros estaremos orando. Saludos y muchas bendiciones, mis amados hermanos, y nos vemos en un próximo video.